Este video corresponde a la tarea 112 para la materia Estrategia de Administración Financiera Internacional, impartida por el profesor Dr. Héctor López Lena Diego. La idea de esto es contestar las 4 preguntas a través de un video. Voy a leer las preguntas y dar las respuestas. La primera pregunta es: ¿qué son los flujos de capital? Básicamente, los flujos de capital representan el dinero enviado al extranjero para invertir en mercados foráneos. La medida de los flujos de capital es la cantidad neta de una divisa que es comprada o vendida para inversiones de capital. El concepto clave tras los flujos de capital es el balance. Por ejemplo, un país puede tener un flujo de capital positivo o uno negativo. Un balance positivo de los flujos de capital implica que las inversiones que entran a un país desde fuentes extranjeras exceden a las inversiones que está dejando el país hacia destinos extranjeros. Muy bien. Segunda pregunta: ¿deberían de ser restringidos o controlados? ¿Cómo y por qué? En mi opinión, deberían de ser no restringidos, sí controlados, como aplica en el caso de México, mediante el M1, con el cual se puede dar un tracking de dónde viene el dinero y a dónde va en México, y de misma manera de dónde sale de México y a dónde va. Tras leer los recursos de la tarea, la solicitud del G20, el fondo busca llenar una de las notables lagunas de datos. Entonces, lo que nos quieren dar a entender es que hay que saber quién financia a quién y en qué cantidad y con qué tipos de instrumentos financieros. Creo que eso es concretamente lo que se podría hacer. De lo contrario, como indican en las lecturas, siempre va a haber buenas voluntades, pero no se llega en realidad a algo concreto. Ahora, ¿qué relación hay entre el monetarismo y los flujos de capital? Básicamente, todo el monetarismo se basa en la liquidez, y los flujos de capital también requieren de esa liquidez. En ambos casos existe la libertad para poder decidir dónde poner el dinero, y junto con eso, la balanza y la inflación afectan ambos dos conceptos. Entonces, la relación que tienen es la liquidez y cómo van a ir operando uno y el otro, porque los dos necesitan del dinero líquido. Siguiente pregunta: ¿qué piensa el del libro Milton Friedman? ¿Está de acuerdo con sus aportaciones? Estuve leyendo y Milton Friedman resulta que es el padre del monetarismo, al menos de la nueva versión del monetarismo, y él nos dice muchas cosas acerca de la libertad. Introduce generalmente la concepción alrededor del siglo XX y del siglo XXI, y sintetiza las propuestas de Fisher y Lerner. Entonces, yo creo que él tiene bastante razón en el sentido de que hay que tener las cosas de manera libre, pero sí deberíamos de estar pensando en regular. Entonces, hay que tener la libertad de elegir, en eso estoy muy de acuerdo. Y un sistema monetario para una sociedad libre implica ciertas cosas, pero como todo lo demás que tenemos en nuestra economía, debe de ser al menos controlado. El gobierno debe de tener reglas versus una discrecionalidad, ¿no? Eso es lo que opino. Y la última pregunta que tenemos... Esa es la última pregunta. Gracias y adiós.